Llévate hasta 4 camisetas de regalo. Así es, gente, el día de hoy nuestros amigos de SoFootball nos sorprenden con una oferta más, chicos. Y es que literalmente están al 2x1. Si tú compras una camiseta te puedes llevar una de regalo. Si tú compras 2 camisetas te puedes llevar 2 de regalo. Pero eso no es todo, te puedes comprar hasta 3, llevarte otras 3 de regalo. Y puedes comprar hasta 4 camisetas y de igual manera llevarte 4 de regalo. Literalmente, chicos, al 2x1 toda la página de SoFootball, con precios sumamente baratos desde $23. Envíos literalmente, chicos, a todo el mundo. La verdad son bastante confiables, gente. Camisetas, pues sin duda, como pueden ver, calidad, precio, chicos, sin duda se las recomiendo bastante. Son bastante buenas, bastante bonitas, totalmente personalizables, chicos. Así que bueno, recuerda utilizar el código CIRON para que te puedas llevar un 8% de descuento en cada compra que tú realices dentro de esta página. Y recuerda, chicos, que bueno, esta oferta del 2x1 que te acabo de mencionar solamente estará disponible a partir de ya hasta el próximo 19 de enero. Así que aprovecha y que no se te haga tarde para vestirte de gala con alguna de estas bellezas. Recuerda también importante, chicos, es que bueno, si tú cumples con los requisitos para poder conseguir alguna de estas camisetas de regalo, bueno, copies el link de la camiseta que tú deseas de regalo y además agregues la talla justamente en los detalles de la compra que vayas a realizar, para que sí puedas recibir tu regalo sin ningún tipo de problemas. Igual, si tienen alguna duda o alguna, no sé, inquietud, pueden preguntarme por ahí en los comentarios o pueden contactarme por mi Instagram o por mi Twitter y con gusto los puedo ayudar. Chicos, pues justamente estoy aquí recibiendo lo que viene a ser mi regalito, mi primer regalo como tal de valor nacional. Justamente, chicos, pues podemos ver que el primer regalo es un jugador de 87 a 94 y 70 puntos nacionales, gente. Así que bueno, este es el respectivo regalito que vamos a recibir justamente. Vamos a ver qué es lo que me toca, chicos. Me toca, bueno, no sé ni dónde es esa bandera, para serles muy honestos. Creo que me tocó media 87 y vaya suerte tan lamentable que me cargo para que me toque un media 87. De verdad, bueno, comenten qué fue lo que les tocó, chicos, dentro de ese sobre. Y bueno, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Pues, chicos, en este video vamos a hablar de varios temas importantes. En este caso, lo que viene a ser, bueno, número 1, el modo desafío o el bug de modo desafío, como ustedes lo quieran llamar específicamente, chicos, ya que bueno, resulta ser, me pasó algo bastante curioso que bueno, creo que es común, pero mucha gente no lo sabe y algunos lo pueden interpretar como un bug, aunque yo considero que no sería en sí una especie de bug, aunque no debería ser así, pero bueno. Resulta ser, chicos, que el modo desafío, bueno, yo la semana, el segundo modo desafío del día sábado, no lo terminé de jugar y me quedé en la final. ¿Qué pasa, chicos? Que bueno, como están viendo justamente aquí en pantalla, bueno, ahorita lo voy a compartir, pues resulta ser, gente, que básicamente el modo desafío de hoy ya lo completé. Es decir, ya lo completé, ya obtuve mi recompensa, de hecho la acabo de grabar y es esta que están viendo ahora sí justamente aquí en pantalla. La verdad, bueno, en cuanto a recompensas, siendo muy honestos, ni hablar. Creo que son recompensas un poquito bastante lamentables, vamos a decirle, chicos. La verdad que sí es un poquito mala la recompensa que me entregaron. Pero bueno, básicamente, chicos, lo común. Pero eso no es lo importante, gente, ¿no? O sea, me dieron la recompensa, tal. Y ¿qué es lo curioso, chicos? Que bueno, yo inicié ese modo de desafío jugando lo que viene a ser la final del anterior modo de desafío de la semana pasada. Es decir, se quedó guardado mi progreso, chicos. Muchos me interpretaron o me mencionaron como esto, como un bug. De hecho, les compartí la semana pasada un video de una persona que hacía esto y que lo compartió como un bug. Pero a final de cuentas, chicos, no funcionó, no ocurrió. Porque la cuestión acá era jugar o de no, o más dicho, dejar un modo desafío de fin de semana ya completado para jugar la próxima semana. Técnicamente, chicos, no tiene mucha lógica porque, bueno, yo considero que no es un bug. ¿Por qué? Porque, bueno, se guarda tu progreso de la semana pasada o tienes la oportunidad de poderlo completar la siguiente semana y vean lo que pasa, chicos. A pesar de que completé ya el modo desafío hace minutos, me vuelve a dejar jugar o participar en otro modo desafío mágico, ¿no? Esta vez, pues sí, iniciando desde cero, gente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que bueno, no completé el modo desafío de la semana pasada, se guardó mi progreso, me dejó terminarlo y además, chicos, me deja o me permite jugar el nuevo respectivo modo desafío de esta semana, chicos. Bueno, esto pues no creo que sea un bug, puede serlo, puede no, pero bueno, yo lo dejo a su, digamos, a su punto de vista o a su perspectiva. ¿Ustedes creen que esto sea un bug o creen que esto sea pues por parte de Sports un plan?
digamos, para que no te pierdas pues este tipo de modos de juegos, este tipo de partidos, chicos, y de recompensas, ¿no? Así que yo creo que más que nada pues es algo que ya viene planeado. Tengo entendido que ocurre también con otros tipos de modo desafío, así que a final de cuentas no tendría exactamente por qué ser un bug, aunque así lo autodenominaron algunas personas, gente, ¿no? Así que bueno, como tal, este era el dato, o sí, el dato curioso justamente, vaya, que les quería mencionar dentro de este video respecto al modo desafío, gente, ¿no? Ahora bien, pasamos con otro tema importante que muchos de ustedes me mencionan y que viene siendo ¿qué pasó con el evento de la Europa League? Bueno, no evento como tal, ya que lo lógico, lo que se creía que iba a salir era alguna especie de modo torneo como el de la UEFA Champions League, que bueno, todavía le quedan, como pueden ver, 48 días a este modo. Pero bueno, lo de la Europa League, gente, bueno, no es algo que nos hayamos inventado los creadores ni nada por el estilo. Al contrario, es algo que se compartió o lo compartió el mismo eSports en sus redes sociales. Básicamente, chicos, hace 2 meses recordarán que nos regalaron un jugador de la Europa League, un jugador de alquiler de la Europa League. Básicamente nos tocó un Chiesa, por ejemplo, a mí me tocó Chiesa, a algunos les tocó Van Dijk, vaya, jugadores pues un poquito interesantes de mes 84, mes 85 y 86, creo que era lo que estaban dando. Pero bueno, lo importante no es eso, sino que venía una nota dentro de este anuncio o dentro de este regalito, el cual mencionaba que el 11 de enero llegaría algo respecto a la Europa League. Bueno, este 11 de enero, que fue el pasado día miércoles, si no mal recuerdo, pues que llegó absolutamente nada. Llegó a la troleada porque no sacaron nada. Entonces, bueno, mucha gente, chicos, tradujo o pensó que pues básicamente el mes al que se refería esta publicación era junio, que bueno, es lógico porque en estas fechas se inicia realmente la Eurocopa, no sé por qué dije Europa League, la Eurocopa como tal en FC Mobile, y bueno, en la vida real, más dicho, y en FC Mobile sería cuando llegaría, ¿no? Entonces, bueno, no sé exactamente, primero que nada, por qué eSports publicaría que el 11 de enero llegaría algo de la Eurocopa. Como les dije, muchos de nosotros pensábamos que sería alguna especie de un torneo similar, por no decir que prácticamente igual al de la Champions League, gente, ¿no? Entonces, bueno, a final de cuentas no salió absolutamente nada. ¿Esto a qué se debe? Pues no tengo ni la menor idea posible, chicos. De hecho, creo que preguntaron esto en el Discord del FC Mobile y la misma gente de eSports no sabe exactamente a qué se refería este aviso con tal de la Europa League, chicos. Y pues como tal, gente, la verdad que no conocemos una respuesta fija exactamente sobre qué va a pasar. Y lo que yo creo, gente, que puede terminar pasando a final de cuentas es que puede que una vez que termine lo que viene a ser el torneo de la UEFA Champions League, pueda entonces ahora sí quizás salir algún torneo de la Europa League, perdón, de la Eurocopa, no sé por qué dijo Europa League, es que se parece mucho, pero bueno, de la Eurocopa, gente, un torneo de la Eurocopa en lo que viene a ser pues obviamente aquí en la sección de torneos, un torneo pues con una jugabilidad similar, chicos, que bueno, será como por así decirlo un digamos adelanto, un teaser, se podría decir, haz de cuenta, para lo que era ser el evento o el evento real de la Eurocopa, chicos, ¿no? Entonces, bueno, esperemos primero que nada a ver cuándo termina este torneo de la Champions League y de preferencia, pues yo creo que esperarnos realmente hasta casi el verano, que es cuando pues prácticamente llegaría lo que viene a ser el evento en sí de la Eurocopa, ¿no, gente? Así que además yo creo que por aquí damos cerrado el tema de la Eurocopa y lo volvemos a abrir de aquí pues a un medio año, que es cuando técnicamente debería de llegar justamente este pues modo o este evento, chicos, ¿no? Así que bueno, como tal, entonces esto era lo que les quería mencionar, vaya, dentro de este respectivo video, lo que viene a ser justamente la Eurocopa y otros temas súper importantes. Así que nada, por aquí vamos a dejar esto. Y me estoy dando cuenta, chicos, de que a la gran mayoría de nosotros creo que nos dieron el mismo jugador en el regalo que nos acaban de dar. No sé, pero estoy viendo muchas capturas de estos Mbembas de medio 87. Me da risa porque se me hace bastante curioso, viendo muy honestos, el hecho de que a la gran mayoría literalmente nos hayan dado la misma recompensa, ¿no? O sea, este Mbemba, bueno, ya lo tenía y igual me vuelve a tocar. Bueno, ahora terrible, gente, ¿no? Pero bueno, parece ser que este jugador lo están regalando como pan caliente. Es el peor jugador técnicamente que te puede tocar. Y pues la gente con mala suerte como yo, y que somos muchísimos, pues le va a tocar esa recompensa, ¿no? Así que terrible.
Es importante, chicos, recordarles también que, bueno, el pase estelar técnicamente ya tendrían que tenerlo completado justamente. Te quedan prácticamente menos de 2 semanas para que lo puedas completar. Pero bueno, si tú te ubicas aproximadamente unos 12 niveles atrasados, es técnicamente normal, tendrías todavía oportunidad de poderlo completar. Eso sí, tienes que jugar mucho Division Rivals, completar tus misiones diarias, tus misiones semanales, muy importante. Además de que, bueno, completar o jugar tu partido comodín, en este caso de comodines de invierno que tienes por ello, tu juego de habilidad. Así que nada, dicho estar así, pues vamos a continuar con lo que viene a ser el video. Salió un nuevo intercambio, chicos, también justamente en comodines de invierno. Bueno, como se los había mencionado, salió este Chaka de media 91 con requisitos pues un poquito peculiares. La verdad, no es un jugador que de mi punto valga la pena. Para tener un MC con 55 de ritmo, está un poquito terrible, la verdad, no vamos a mentir. Así que no es un jugador que yo le recomiendo en lo personal. Se me hace una carta bastante mala, sin duda. Creo que el peor intercambio que han sacado muchísimo tiempo. Por último, chicos, un tema que creo que es importante también dejar claro viene a ser como tal el uso de las fichas del evento de valor nacional. Muchos me preguntan sobre Huizirón, qué pasaría si en lugar de fichas de comodines de invierno, EA Sports le juega un poquito a la sucia y nos pide quizá como comodines puntos del evento de valor nacional, chicos. Bueno, como saben, este evento pues justamente acaba de llegar y claro, también trae bastantes fichas, puedes conseguir muchísimas fichas. Entonces, bueno, las fichas de valor nacional, que son justamente estas de por aquí. Claro, muchos me mencionan al respecto sobre los que les acabo de mencionar. O hicieron qué pasaría si nos piden de estas fichas para el evento de los TOTY. Como saben, pues se supone que habrá una especie de comodín. Bueno, me toca aquí Bono. Bueno, la verdad me 85 aquí. Bueno, no está mal. Pero bueno, les mencionaba, chicos, ¿no? En este caso, comodines de invierno, pues como pueden ver, tenemos fichas aquí, un canje de fichas, que en este caso tú puedes canjear fichas del anterior evento por fichas de este evento. Como les dije, muchos me preguntan sobre Huizirón, qué pasaría si aquí en lugar de pedirnos quizá fichas de comodines de invierno en los TOTY, nos pidan o vayan a pedir fichas del evento de valor nacional. Bueno, siendo honestos, gente, no considero que esto vaya a ser así. ¿Por qué? Porque bueno, valor nacional es un evento secundario, es un evento que técnicamente no tendría mucha importancia y de hecho pues así suele ser. Aunque estén o te sobren muchas fichas de algún evento secundario, no suelen sacar un canje para esas fichas. Siendo honestos, no debería ser así. Y más que nada porque, bueno, Winter Wildcards viene siendo el evento principal. Si no, pues ahí tienen el ejemplo, por ejemplo, chicos, con el evento de capitanes y el evento de rivalidades, ¿no? O sea, las fichas que al final de cuentas terminaron funcionando como canje fueron las de rivalidades y no las de capitanes como tal. Entonces no debería, chicos, de pedirnos fichas de valor nacional, sino probablemente ahorrar unas cuantas fichas de comodines de invierno, ¿no? Entonces, no, yo creo que, bueno, es importante que gasten sus fichas de valor nacional. No habría como tal que gastarlas. Si ustedes quieren guardar por si acaso pues llegase a pasar eso, pues guarden una pequeña cantidad, pero de preferencia si las pueden usar, pues adelante, gente. Creo que no habría ningún tipo de problema. Igual de forma puedes conseguir aquí medias, puedes conseguir jugadores como los que, bueno, me acaban de tocar, que medias 85 pues te pueden funcionar bastante para futuros intercambios que puedan llegar a salir. Por ejemplo, vamos a ver que me toca francés, me toca medio izquierdo, me toca del Bayern, me toca Kingsley Coman. Mira, o sea, no está mal. Otro medio 85, o sea, bueno, consigues por aquí medias, técnicamente jugadores para intercambios, etcétera, etcétera. Así que nada, para que más o menos pues aclarar esta pequeña duda, chicos, que en sí pues bueno, es normal, ¿no? Que se generen ciertas personas. Mira, me acaba de tocar Icon ahora, me toca holandés, me toca creo que Koeman. Bueno, ni tan mal, chicos. Entonces, bueno, como tal, gente, no rajar. Bueno, como tal, esto era lo que les quería mencionar, vaya, entonces, dentro de este video, mencionar estos varios temas importantes. Un video un poco tarde, un poquito de noche, pero bueno, más que nada pues era para compartirles esto, así que ya nada. Es importante, chicos, también mencionarles que, bueno, justamente las recompensas de Division Rivals serán a partir de lo que viene a ser el día de mañana, chicos, ya que, bueno, si nos vamos a Division Rivals, podemos ver exactamente que nos menciona que termina prácticamente en lo que es un transcurso de 19 horas. Es decir, chicos, mañana temprano, durante la mañana, pues tendremos las respectivas recompensas de Division Rivals. Entonces, bueno, es importante que hoy, si no han llegado al rango que esperaban llegar,
pues jueguen obviamente Division Rivals, al igual que gente que también es importante que no vayan a gastar sus puntos que les vayan a dar de golpe. ¿Por qué? Porque bueno, se supone debería de haber una actualización en la recompensa, es decir, número uno, que le puedan subir el GRL a las recompensas o por lo menos que le disminuyan lo que viene a ser el costo a cada uno de esos respectivos sobres, chicos, como lo suelen hacer cada mes cuando tenemos las respectivas recompensas de Division Rivals, ¿no, gente? Así que bueno, como tal, esto es algo importante que justo les quería mencionar sobre las recompensas de Division Rivals, los costos y las posibles recompensas que podríamos entonces obtener para que, bueno, lo consideren y también jueguen muchísimo Division Rivals durante el día de hoy. Aquí voy a dejar este video. Muchísimas gracias nuevamente por haber visto. Ya los invito a dejar, ya saben, como siempre, un buen like, una buena suscripción y activar lo que viene a ser esa campanita de notificaciones. Y nada, nos veremos en la próxima. Adiós.